Voz de la Patria Grande. Y surgen nuevas evidencias de las atrocidades de las fuerzas ucranianas en Selidovo, localidad recientemente liberada por las tropas rusas en la República Popular de Donetsk. Los residentes locales cuentan que antes de retirarse, los militares del régimen de Kiev dispararon sin distinción y mataron a civiles. Además, agradecen a las tropas rusas haberles salvado la vida. Esta es la localidad de Selidovo, recientemente liberada por las fuerzas rusas. La ciudad aún no se ha recuperado de los horrores que trajeron los bombardeos y las incursiones del ejército ucraniano. Los residentes recuerdan con lágrimas cómo sobrevivieron bajo los ataques de las tropas de Kiev. En el sótano donde se refugiaban no había agua, ni calefacción, ni electricidad. Estuvimos 2 meses y medio en el sótano. Cuando llegaron los rusos dijeron que ahí todo se veía terrible, las casas ardiendo, todo bombardeado. No podíamos salir del sótano, no había luz. Cuando estaba más o menos tranquilo, íbamos a buscar agua. Teníamos un pozo, íbamos ahí a recogerla. Luego bombardearon incluso ese pozo. Mi hija mayor y yo sobrevivimos de milagro, porque entramos en casa a tiempo. Añade que tuvo suerte de sobrevivir y agradece a los militares rusos. Gracias a los soldados. No sé cómo se llaman. Ellos llegaron, supieron que había un bebé de 3 meses refugiado en el sótano. Me dijeron que tenía que evacuarnos. Oraré por su salud y la de sus familias hasta el final de mi vida, porque nos ayudaron a salir de ahí y a salvar a mi familia. Un residente cuenta que las Fuerzas Armadas de Ucrania no elegían blancos, sino que disparaban a todos por igual. Sin distinción. No sé, me sorprende cómo vivíamos antes y ahora sucede esto. No sé qué les metieron en la cabeza. Nuestro grupo de soldados estaba llevando a cabo su misión humanitaria en la ciudad de Selidovo, visitando a los residentes locales. Hace poco hablamos con ellos en este mismo lugar, pero lamentablemente los encontramos en este estado, después de que un dron de las Fuerzas Armadas ucranianas golpeara directamente el banco. Según uno de los residentes, durante la retirada de la ciudad, los soldados ucranianos entraban en los apartamentos, derribaban las puertas y disparaban a las personas que se encontraban dentro. Simplemente entraban, rompían las puertas, veían a una abuela sentada en un sillón, le decían «¿Estás esperando a los rusos?» y le disparaban. Sé de 5 personas asesinadas en una de las entradas, en otra puerta a 3, todos civiles. Les disparaban a las personas, simplemente les disparaban por toda la ciudad. Explica que los movía el odio hacia los residentes prorrusos del Donbass. Venganza. Para ellos somos esperadores. Odio. Yo misma vi 3 cadáveres. Allí, cerca de la tienda, yacía un hombre muerto y un vecino vino corriendo y me dijo, Julia, ven, mataron a tu esposo. Lo mataron justo en la escalera y también a 2 vecinos. Los enterramos nosotros mismos. Ante estos terribles crímenes, Moscú está reuniendo pruebas para presentar ante las organizaciones internacionales con una demanda de acciones sobre este asunto. El embajador especial del Ministerio de Exteriores ruso, Radion Miroshnik, considera que los militares ucranianos habrían preparado en Selidovo una provocación similar a la del 2022 en Bucha, provincia de Kiev. Ucrania se sintió demasiado cómoda después de que lograran a través de los medios occidentales realizar el proyecto llamado Bucha, una falsificación absolutamente descarada que, sin embargo, llegó a conseguir reconocimiento en plataformas internacionales. Por eso sospechamos que estaban preparando provocaciones del mismo tipo en Selidovo. Hombres en uniforme militar sin insignias simplemente disparaban a civiles. Tan solo una semana, unos días antes de que nuestras tropas tomaran el control de este territorio. Moscú denuncia ante la ONU el silencio de Occidente que encubre al régimen de Zelensky. Y mientras Estados Unidos y sus aliados hacen la vista gorda a las evidencias de los crímenes de Ucrania, suministrándole aún más armas, las tropas rusas avanzan a pasos agigantados para liberar a la población del terror de Kiev. Y cambiamos de tema porque Moscú denuncia que el régimen de Kiev intentó realizar una provocación sangrienta en la localidad de Selidovo, República Popular de Donetsk. Antes de la llegada de las tropas rusas, los militares ucranianos llevaron a cabo una masacre de la población civil. Según un testigo, lo hicieron para culpar a Moscú.
2 días antes empezaron a matar a las personas. Cuando entramos en los apartamentos, estábamos en shock. Había en el suelo abuelas de 90 años. Mi vecina, que vivía conmigo, tenía una herida de bala en la cabeza y en el pecho. Mi amigo Kolia, que ayudaba a las personas con el agua, resultó herido en el corazón. Se veían los rastros de sangre. Estaban todos afuera. Nadie los llevaba adentro. Solo cuando llegó Rusia empezaron a limpiar la zona y permitieron enterrarlos. Los ucranianos no dejaban hacerlo. Las personas tenían miedo de acercarse, ni siquiera salir a algún lado. Tocaban a la puerta los que estaban. Los niños, por supuesto, no estaban, pero a una pareja, marido y mujer, los mataron. Entraron y los mataron. Tengo una idea de para qué. Culpar a Rusia antes de que llegase, que fueron ellos los que fusilaron a los civiles. El testigo además dijo que en los asesinatos participaron mercenarios polacos al servicio de las fuerzas ucranianas. Según el embajador ruso, para cuestiones de crímenes del régimen de Kiev, la masacre de Selidova sucede justo cuando en Occidente se empieza a hablar de negociaciones para acabar con el conflicto. Comparó lo sucedido con la provocación del régimen de Kiev en la localidad de Bucha. Allí, Ucrania y sus patrocinadores occidentales intentaron culpar a las fuerzas rusas de asesinatos masivos de civiles. Moscú negó totalmente las acusaciones y denunció una escenificación. Voz de la Patria Grande.